Bueno, buenas tardes chicos, mi nombre es Cristian Camilo Heredia, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Hoy estoy viendo un tema muy interesante que son los campos magnéticos en la materia ondas y electromagnetismo. Bueno, ¿qué es? Bueno, es el electromagnetismo, la producción de magnetismo en el espacio alrededor de un cable que conduce una corriente eléctrica o de una partícula cargada en movimiento. Es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y la física es la ciencia que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos, en una rama también conocida como el electromagnetismo. El origen del electromagnetismo. Este señor que se llama William Hilbert murió en 1603, fue el primero en decir, en proponer la electricidad. Entonces, ¿qué podemos decir de él? Después de 1820, Hans Christian consigue demostrar que el efecto de una corriente eléctrica sobre el comportamiento de una brújula, haciendo el estudio del electromagnetismo. Entonces, también que quiere, de ahí otra parte, proviene del griego, que significa electrón, que significa atraer objetos, ¿vale? Entonces electricidad viene del griego electrón, que significa atraer objetos. Bueno, uno de los conceptos básicos que debe tener el electromagnetismo es que los imanes y la electricidad han sido objeto de fascinación durante muchos años de la humanidad. Solamente hasta el siglo XIX y a principios del siglo XX pudieron entender qué era en realidad el electromagnetismo, pero los estudios sobre el tema pueden ser todavía muy amplios. O sea, hay un filósofo que dice, este señor, Christian Hostard, dice que si nosotros hubiéramos descubierto primero cómo utilizar el magnetismo que la misma electricidad, nosotros ya hubiéramos tenido más evolución. Entonces el tema es bastante arduo y requiere muchísimo estudio. Bueno, uno de los conceptos básicos que tiene el electromagnetismo es la carga eléctrica. Entonces es una propiedad fundamental de las partículas que constituyen la materia. El átomo concentra el núcleo, protones positivos, y rodeando el núcleo se mueven electrones negativos. Eso es básicamente lo que es una carga eléctrica. Entonces, el campo eléctrico y el campo magnético. Un campo eléctrico es un campo de fuerza que rodea una carga o partícula cargada. Esto es una partícula cargada, afecta o ejerce sobre otra partícula cargada que se encuentra en las inmediaciones. Listo. Por otro lado, un campo magnético se produce cuando hay flujo o movimiento de cargas, una corriente eléctrica. Podemos decir entonces que la región en donde actúan las fuerzas magnéticas hace un campo eléctrico rodea cualquier partícula cargada, y el movimiento de la partícula crea un campo magnético. Esta foto que está acá es bastante interesante, muy buena, porque nos ilustra cómo es que el campo magnético es tan importante para la vida, que en realidad lo que hace es eso. Yo tengo guardado un video, se los quería presentar porque es muy bueno y explica el verdadero funcionamiento que tiene el campo magnético y cómo funciona. Este campo magnético se extiende hasta 6. Están llenos. Bueno muchachos, para contextualizarnos porque el tiempo es super full, entonces están hablando de qué pasa en Marte, porque Marte está tan desierto, y resulta que el estudio dice, los científicos afirman que Marte pareciera como si lo hubieran estallado millones o cientos de bombas como la de Hiroshima. Entonces es un desierto devastador, y el gran productor de todo esto es el Sol. Entonces, pero entonces nos ponemos a pensar, como así, si la Tierra está primero que Marte, porque nosotros no nos secamos y porque no estamos tan desiertos en comparación a Marte. Pues resulta que una de las claves de esto es el electromagnetismo y el campo magnético. El corazón de nuestro planeta. Bueno chicos, ahí están diciendo, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, pues que en nuestro corazón, en nuestro planeta, hay un gran núcleo con una gran masa de fuego y de hierro. Es una gran masa de calor increíble. Quiero decir, una masa muy grande.
Pero eso no es todo. Estos interiores fundidos están llenos de hierro y níquel. Ojo chicos, estamos acá hablando de el hierro, ¿no? Estamos hablando del hierro, el níquel, que conforman el núcleo del centro de la Tierra. O sea, esto que están hablando es del centro de la Tierra, el núcleo, que es una bola de fuego inmensa, pues obviamente no tan desproporcionada porque es un tamaño, una tercera parte de la Tierra, pero es muy grande. Ascienden, descienden y giran en un horno de fusión constante. Y todo ese metal revuelto crea su propio campo magnético. Este campo magnético se extiende hasta 643.738 kilómetros en el espacio, rodeando todo el planeta. Es un campo de fuerza masivo y ayuda a desviar la radiación mortal que destruyó a Marte. En mayor parte nuestro campo magnético es invisible. Pero cuando el sol se enciende, podemos verlo en acción. Lo llamamos aurora. Prácticamente está en la lista de cosas por ver, pero en el espacio la ves de una manera completamente diferente. Chicos, tengan muy presente, esta aurora, no solamente hay lugares en la Tierra donde podemos ver la aurora, que es el campo magnético, y es en el polo norte y en el polo sur, básicamente en la Antártida. Entonces básicamente allá se puede ver. Ahorita les voy a mostrar una foto de cómo es verla, ver ese campo magnético que se encarga. Entonces, para resumir, el Sol tiene tres fuerzas supermortales, que son uno, la luz. O sea, la luz, aunque nos proporciona vida, también es un arma mortal que nos puede causar mucho daño con el tema de los rayos UV y todo eso. La temperatura, que puede acabar las cosas, y los escombros y todo lo que nos está botando el sol. Entonces, ¿qué es lo que hace este campo magnético? Un super escudo a 6.047 millones de años y nos protege. Eso es el campo magnético visto desde una mirada espacial y visto desde argumentos para usarlo en la astronomía. Entonces, muy chévere y muy interesante es este tema. Ahora, bueno, la serie se llama One Straje Rock. Si de pronto la quieren ver, válido. Entonces, pues ahí se las dejo muy pendientes. Y si quieren profundizar en esto, es muy bacano cómo es que es el funcionamiento de nuestra Tierra. Entonces, inducción a la electromagnética, esto lo hizo Joseph Henry. La inducción a la electromagnética es la base de generadores y prácticamente de toda la potencia eléctrica producida en el mundo. O sea, si no hay el electromagnetismo, si no hay ese gran núcleo debajo de nosotros, pues no podría haber existido la vida. Entonces, estos son algunos ejemplos de las aplicaciones que hay en el electromagnetismo. Entonces, el electromagnetismo es la base fundamental de todos los dispositivos eléctricos y electrónicos que usamos diariamente. Entonces están micrófonos, en generadores de energía, en motores eléctricos, en motor de inducción, un paso a la corriente alterna. Esto me dice que gracias a esto hay carros, hay un montón de herramientas industriales que funcionan a partir del electromagnetismo. Es un tema muy importante. Esto es una composición de cómo es un motor, y se dan cuenta todas las partes que debe tener un motor para su funcionamiento, y todas están alineadas a que tienen que tener electromagnetismo. Entonces muy pilas con eso, muchachos. Bueno,
También tenemos los trenes que levitan. La suspensión, esto es otro tema bastante arduo. La suspensión electromagnética se basa en las fuerzas de atracción entre potentes electroimanes en la base del tren y la vía ferromagnética. Si nosotros en Bogotá, en Colombia, hablo desde mi mirada personal, tuviéramos conocimiento del tema, nosotros hubiéramos no utilizado medios de transporte eléctricos ni a base de diésel, si no hubiéramos utilizado esos imanes para jalar a los trenes. O sea, este tema es bastante chévere y merece un estudio y merece muchísimos minutos de explicación. Bueno, esto es otro tema que es bastante bueno, y es que no solamente el ser humano depende del electromagnetismo para crear todas esas genialidades tecnológicas, sino que hay un componente aéreo en los animales que también hacen de que sea importante. O sea, es esa gran bola de fuego es importante en todos los aspectos, todo funciona por algún motivo. Entonces podemos ver, mira, el murciélago es una especie, se orienta adicionalmente con el campo magnético de la Tierra cuando realiza grandes desplazamientos. Según un grupo de investigadores liderados por Richard Howland de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, se dieron cuenta que la orientación corta distancia, la mayoría de las especies de murciélago utilizan la ecolocalización, capacidad de orientarse y desplazarse emitiendo sonidos e interpretando eco recibido. Ojo, este tema es bastante bueno. Hace poco salió un estudio de cómo a través de la ecolocalización de los murciélagos podrían curar el tema de los ciegos. Entonces, ¿qué hace? Él bota ondas y esas se le vuelven las ondas con todo lo que se puede visualizar. O sea, es un tema muy chévere que merece hasta tesis. Los hipopótamos, o sea, uno se imagina, bueno, es un murciélago, bueno, pero los hipopótamos, ¿qué significa? O sea, también los animales, los seres vivos tan complejos como un hipopótamo, también necesita eso. Entonces, hay una teoría muy bacana que algunas especies, hay muchísimas, antes de un sismo quizás perciben ruidos subterráneos inaudibles para los humanos. No sé si a ustedes les han pasado que sienten que los animales perciben el peligro mucho antes que uno. Eso uno lo ve cuando uno llega a las fincas, cuando las aves vuelan, digamos, cambian de sentido de lo normal, cuando tu perro está un poco desesperado, cuando, bueno, hay un montón de características que uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Conducta normal. Entonces, uno de los ejemplos que da el hipopótamo es que en el invierno se despiertan de repente y huyen de sus cuevas para evitar que las rocas se desboronen. O sea, tienen una conexión con la naturaleza de una forma que uno no podría explicar. O sea, antes de que suceda ya saben que la roca va a caerse, y todo esto se produce a través del electromagnetismo. Otras, la paloma mensajera, las águilas, las partículas microscópicas de las magnéticas en los nervios del pico ayudan a detectar el campo magnético de la Tierra. Las águilas se guían por las referencias de su ruta, tomando siempre en cuenta el curso de los ríos. Todas las aves son carnívoras. ¿Qué me quiere decir? Las aves también, sobre todo las águilas, utilizan el tema de la fuerza electromagnetismo para hacer todas estas maravillas. Bueno, fenómenos electromagnetismos. Bueno, uno entre los fenómenos más destacados es, pues, lo que yo les decía, la aurora que se ve en el espacio. Los astronautas decían, nosotros la vemos desde el espacio. En la Tierra también se puede ver, pero más hacia la parte de los polos. Acá se alcanza a ver cómo es la cantidad de nieve que hay. O sea, no lo podemos ver en cualquier parte del mundo, pero es un hecho muy bonito. También uno de los fenómenos que crea el electromagnetismo es la orientación espacial, ¿no? La brújula, que es un instrumento que prácticamente le ayudó en la evolución del hombre, ya que le permitió navegar más. Inclusive en la NASA están buscando esa brújula, pero para el espacio. O sea, nosotros tuvimos una brújula para orientarnos, para decir, bueno, va norte, sur, y este tipo de cosas a través del tiempo nos hicieron interconectarnos a través de los mares. Bueno, hagamos de cuenta que el espacio es un mar igual. Entonces, ¿qué queremos? Interconectarnos. También estamos buscando esa brújula espacial. Obviamente hay muchos trabajos realizados.
Bueno, me pareció importante citar a este señor Maxwell y la teoría del electromagnetismo porque me parece que es como el padre de todo este tema. Entonces, ¿qué dice él? Las ecuaciones matemáticas que explican la naturaleza de los campos magnéticos y eléctricos proporcionan una explicación de las propiedades de la electricidad y el magnetismo. Específicamente, estas ecuaciones muestran cómo una carga eléctrica produce un campo eléctrico, cómo las corrientes producen campos magnéticos y cómo cambiando un campo magnético se produce un campo eléctrico. Las ecuaciones de onda de Maxwell sirvieron también para mostrar que cambiando un campo eléctrico se crea una onda electromagnética autopropagante, componentes eléctricos y magnetismo. El trabajo de Maxwell unificó las áreas de la física aparentemente separadas de la electricidad, el magnetismo y la luz. La electricidad, el magnetismo y la física. Entonces, pues muchachos, de verdad espero haya sido muy importante este concepto y les envío un cordial saludo. Hasta luego.